En este vídeo corto vamos a mostrar cómo modelar un modelo de elementos finitos dentro de Refen 5 por medio de una estructura de acero, que es básicamente esta bancada, donde tenemos 4 patas de angulares de lados desiguales, 2 vigas principales de sección como la que vemos aquí, y luego tenemos travesaños transversales que se unen a las vigas principales, y la unión se hace por medio de un pequeño encaje para encajar justo en el borde de este elemento y pueda introducirse, como podemos ver aquí mostrado. Muy bien, lo que vamos a hacer pues es, en un modelo de Refen 5, primeramente cargar las secciones. Vamos a decir nueva sección, vamos a decir una sección de la librería, vamos a coger una 0275 en este caso particular, vamos a coger una sección de este tipo. Vamos a decir que las dimensiones de altura son 50 milímetros, que de base en la base superior serán, por ejemplo, de 11 milímetros, la inferior de 35 milímetros, el espesor siempre de 3 milímetros y el labio superior, en este caso no hay, o sea, realmente aquí no hay labio, le voy a colocarle un pequeño, si acaso, de 1 milímetro para que aparezca. El espesor de nuevo 3 milímetros, el inferior será de 20 milímetros, ¿de acuerdo? Y de nuevo 3 milímetros. Ya tenemos pues la sección así modelada, será la sección de las vigas principales, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar y aceptar. Ya tenemos la sección ahí modelada. Vamos a crear una nueva sección, será el perfil tipo C que ya tenemos indicado. Será un perfil de este tipo, donde vamos a decir 50, 40, 15. Serán 50, 40, 40, 15, 15 y el espesor es de 2, 2, 2, 2 y aquí también de 2. Y ahí lo tenemos. Vamos a darle a aceptar, vamos a darle a aceptar y ahí tenemos las dos secciones cargadas. Y la última sección que vamos a utilizar será la sección angular de lados desiguales, por ejemplo, sección L, en concreto la sección LD o LU, y vamos a decir, pues por ejemplo, una sección que ya digo, no sé cuáles son las dimensiones, digamos de 128 de este tipo. Muy bien, una vez tenemos las secciones así demostradas, dado que no tenemos información de cuánto es la bancada, voy a intentar plantear un pequeño modelo a sentimiento, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer ahora es modelar la primera sección con el perfil L de 128, por ejemplo, vamos a subir al principio 1 metro, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el perfil, como digo, así modelado. Vamos a editar la barra y girarlo, por ejemplo, 180, para que quede con el sistema que estábamos esperando, ¿vale? La sección también la podemos girar, no sé si me va a poder permitir, 90 grados, 180. La idea es que vamos a invertir la orientación de la barra y aquí en editar barra así estaría perfectamente. Muy bien, ya tenemos pues esta barra, la cual la vamos a copiar en horizontal. Por ejemplo, vamos a mover copiar en la posición de menos 4 metros, una copia aceptar. Ya tengo el elemento aquí modelado. Esta barra podemos invertir orientación de la barra para obtenerlo tal y como queremos o deshacer. Vamos a darle adelante, invertir orientación de la barra y ahora vamos a girarlo 180. Ya tenemos pues el elemento así modelado. A continuación vamos a asignar la sección que estamos acostumbradas, esta de aquí. Vamos a decir que es una barra que va a ir, por ejemplo, a una altura dada. Vamos a decir que esta barra y esta barra en dividir barra, o vamos a ver, aquí tenemos que empieza y ahí termina, pues vamos a dividir barra, distancia,
por ejemplo, al 25% del final. Ahí lo hemos hecho incorrectamente. Dividir barra distancia 25%. Y aquí vamos a dividir barra distancia del final de la barra también 25%. Una vez tenemos modelados esos elementos, lo único que tenemos que hacer es unir, como he dicho, con esta pieza, que vamos a decir que es una pieza que en principio va a estar ya articulada. Vamos a decirle un pequeño muelle para que me deje calcular al principio y al final. Solo lo he puesto al principio, ahora corregiremos para que necesitar barra también esté al final, ¿vale? Ya veis que un poco por las proporciones que estoy colocando no es muy coherente. Vamos a mover esto igual 2 metros en la dirección Y para que se acerque un poquito más y se parezca un poco más a lo que estamos ahí pintando. De forma que en vez de darle 128, vamos a ver qué secciones adicionales tenemos aquí, de forma que pueda ser algo más pequeño. Por ejemplo, 120 65,7 sería el más pequeño, o estos son KLU. De esta manera igual viene un poco mejor. Vamos a decir 80-65, 80-75, 154, bueno, vamos a hacerlo así para que parezca un poquito más de dimensiones realistas respecto a lo que estamos haciendo. Muy bien, ya tenemos esta bancada y lo único que tenemos que hacer es la simetría al otro lado. Vamos a decir, un proceso de mover copiar respecto del plano YZ, creo copia y un punto será, por ejemplo, este de aquí. Vamos a aceptar y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es asegurar que las posiciones están bien, ¿de acuerdo? Ahí lo vemos y ahí lo vemos. Y ahora lo que vamos a hacer es unir estas piezas. Por ejemplo, vamos a decir, igual esta luz es demasiada, vamos a moverla un poquito hacia la dirección X, por ejemplo, -1, sin ningún tipo de copia, y vemos que lo desplazamos no en la dirección correcta, sino en la dirección X, -1. De acuerdo, cuidado ahí. Vamos a deshacerlo, igual lo vamos, para no tenerlo tan separado, vamos a decirle, por ejemplo, de -0.5. Muy bien, ya lo tenemos así, la bancada. Ya lo que vamos a hacer es estos elementos de aquí, dividir barra nudos intermedios. Vamos a decirle, por ejemplo, no lo sé, 8 nudos intermedios, ¿de acuerdo? Y en esos nudos intermedios vamos a generar las barras que ya estamos acostumbrados a emplear, en este caso las barras de perfil C, y lo vamos a girar 90 grados, pues es la posición que estamos esperando, de forma que ya somos capaces de modelar esta pieza de esa manera. Una vez lo tenemos aquí, pues podemos evidentemente aplicar las cargas en el modelo así. Vamos a darle a calcular ya el primer modelo. Vamos a decirle, por ejemplo, que está totalmente articulado. Vamos a decirle, por ejemplo, un valor de 1, realmente pequeñito, para que nos deje calcular. Luego le intentaremos poner el valor de 0 y prácticamente el modelo ya está, y lo único que tenemos que ver es cómo está generado el modelo que se nos está pidiendo de bancada. Y yo puedo generar un nuevo caso de carga, peso propio, y en herramientas generar cargas superficiales por medio de plano, por ejemplo un valor de 1 kN metro cuadrado, donde me permite, en el momento de coger este marco, podemos hacerlo así, o si no nos gusta podríamos generar un nudo entre dos nudos, por ejemplo entre este nudo y este nudo. Ahí lo tendríamos, de forma que esta referencia la puedo llevar a los distintos puntos. Ahí lo tenemos. Ahora vamos en herramientas, generar cargas superficiales por medio de plano, le decimos 1 kN metro cuadrado, selecciono nudos
para tener el área tributaria correspondiente a los elementos. Pues vamos a aceptar, vamos a decir que nos reparta aquí, y yo ya tengo lo que sería una estructura que es bastante flexible, porque prácticamente la he articulado toda. En mostrar puedo ver las cargas por separado. Tengo la carga así pintada en este modelo y yo puedo darle a calcular. ¿De acuerdo? Estupendo. Ahora lo que nos solicita, donde yo, bueno, pues puedo ver, ahí veis las deformaciones, podemos ver los momentos flectores, aquí como los ejes principales están girados, esto es la forma que estamos viendo aquí, los esfuerzos axiles en los elementos así pintados. Vemos la deformada, en mostrar deformaciones, barras, secciones de colores, ¿vale? Y vemos, pues bueno, la deformada de este sistema estructural. Muy bien, ahora se nos pregunta cómo podemos modelar con elementos finitos este detalle, ¿no? Hay que ver que la sección en particular, en este caso la sección que nos está interesando, es esta de aquí, tiene el centro de gravedad ahí posicionado y el centro de esfuerzos cortantes puede estar posicionado, como podéis ver, en otro punto. Esto tendrá algo de importancia cuando hagamos el análisis, ¿no?, de elementos finitos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es, por ejemplo, este elemento, dividir barra, nudos intermedios, por ejemplo, en un nudo intermedio, ¿de acuerdo? De forma que quedan así partidas. Lo que vamos a hacer es, básicamente, generar superficies desde barra. Ya tenemos el modelo así extruido, ¿no? Ha generado ahí un pequeño refinamiento de malla que nosotros reduciremos, por ejemplo, a 0.005, aceptar, y tenemos un refinamiento de malla mucho más fino del que queríamos originariamente. Esto es una zona con elementos finitos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser conveniente a continuación, en este modelo de elementos finitos, estas líneas, decir que, bueno, sean barras de tipo rígida, ¿de acuerdo? Y que estén unidas al centro de gravedad prácticamente en todas las esquinas, ¿no? En principio podemos hacerlo con una viga tipo rígida, muy bien. Puede ser conveniente que esta barra tipo rígida al final, en editar barra, tenga una articulación, vamos a decirle de esta manera. De acuerdo, una vez tenemos este elemento así, lo podemos volver a repetir, en este caso en la zona de ahí atrás, ¿no? Vamos a darle aquí y ahí. Muy bien. Podemos intentar fusionar los elementos unidos y, bueno, hacerlo de esa manera. Y esto sería, como ya tengo un modelo de elementos finitos, digamos, híbrido. Pero este modelo de elementos finitos híbrido, en mostrar, por ejemplo, vamos a quitar los refinamientos de malla, ahora debe de convertirse también este otro de aquí. Vamos a dividir barra, distancia, por ejemplo, a, no lo sé, 0.20 centímetros del final. Aquí lo tenemos. Y esto me permite decir que yo quiero generar superficies desde barra, ¿de acuerdo? Yo tengo el modelo de elementos finitos así modelado. A continuación, lo que yo puedo hacer es, en barra rígida, con el mismo requisito que hemos aplicado, intentar unir de la misma forma, básicamente el mismo principio, los elementos entre el modelo de barra y el modelo de elementos finitos que estamos aquí modelando. Estas líneas, por último, deberán de generar superficies, en este caso editar líneas, barra de tipo rígida, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar, decimos nada de este tipo y ya tenemos el modelado de este tipo, de esta manera. De la misma manera que hemos dicho aquí de 0.05, aquí podemos decir igual de 0.005, ¿de acuerdo? Mismo tamaño de malla. Vamos a mostrar, quitar los refinamientos de malla
Y ya tenemos prácticamente lo que sería el detalle de la unión, ¿de acuerdo? Aquí lo que podemos ver es que esta barra, como podemos ver, para que quede bien, no debería de pasar por debajo. Ahí ahora mismo está pasando por debajo, o sea, esta barra debería estar un poquito más arriba para que esto no sobresaliese y quedase interiormente así modelado el modelo de elementos finitos. Estas piezas todavía no están unidas, ahora después las vamos a unir, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a arreglar ese pequeño problema? Bueno, sin más que decir que yo lo que quiero es coger todos esos nudos, ¿de acuerdo? A excepción estos de aquí, y los quiero desplazar hacia adentro. Puedo decir, mover, copiar, por ejemplo, la dirección X, vamos a decirle menos 0.1, sin copia, aceptar, ¿de acuerdo? Ya tenemos el modelo en esta zona y esta es la zona un poco de conjunto. Vale. Esto de aquí lo puedo eliminar y esto lo puedo eliminar y esto también lo puedo eliminar. Muy bien. Incluso si tenemos interés, podemos intentar hacer aquí una única superficie, ¿de acuerdo? Intentar hacer aquí una única superficie, ¿de acuerdo? O sea, podemos intentar fusionar estos elementos de forma que solo quede en una única superficie. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues bueno, por ejemplo, podemos eliminar estos de aquí y podemos coger todo esto y arrastrarlo hasta la posición de interés y ya tenemos un único elemento finito, ¿de acuerdo? Vamos a calcular, generar la malla de elementos finitos. Es importante, evidentemente, que aquí también tengamos todo ese perímetro con barras rígidas. Vamos a darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos. Ya tenemos esta zona de elementos finitos, esta zona de elementos finitos. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar introducir ese elemento dentro de ese. Para ello será conveniente, en general, que todas estas barras tengan una excentricidad. Por ejemplo, vamos a decirle en editar barra que tenga una excentricidad dada en opciones, en la dirección Y, excentricidad de barra, pues un valor dado en el eje local, por ejemplo, de menos 20 milímetros, menos 20 milímetros. Vamos a aceptar. Ya vamos a ver cómo las piezas acaban de subir, ¿eh? Y aquí esta zona la vamos a, de la misma manera que lo hemos hecho con la otra, que subir. Vamos a decir, mover, copiar de 0 en la dirección Z menos 0.0220 milímetros hacia arriba y acabamos de elevarla. Hay que llevar cuidado porque realmente no voy a querer elevar ese nudo de forma que quede correctamente menos 0.02. ¿De acuerdo? Muy bien, y una vez lo tenemos así, ahora será cuestión de insertar este elemento dentro de este, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenemos que hacer por medio de algún tipo de muesca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa muesca? Pues no lo sé. Vamos a decir que, fijaos que esto es de 32 milímetros, vamos a decir que, por ejemplo, queda hasta la mitad dentro, hasta 16 milímetros, pues podemos decir, por ejemplo, una manera de hacerlo será decir que aquí voy a hacer este lado y luego haré el otro, en dividir línea, distancia, vamos a decir, por ejemplo, a 0.016 del final de la línea, acaba de dividir, ¿de acuerdo? Eso es lo que introduciremos ahí, y ahí vamos a hacerle una pequeña muesca, que será la muesca que estamos acostumbrados a hacer, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo mover, copiar, subir menos 0.04, una copia, y vemos que he subido demasiado. Vamos a de nuevo mover, copiar, y ahora estas de aquí hacia atrás, soy capaz de hacer lo que sería la muesca así definida, ¿de acuerdo? Esta misma muesca que en principio debe de introducirse en todo ese elemento, ¿de acuerdo? Entonces será suficiente con decir que realmente
Fijaos que ahí lo he introducido mal porque debe de ir a la perpendicular. Vale, y aquí le decimos este de aquí y le decimos, por ejemplo, simetría. Vamos a decirle, bueno, ahora lo haremos, ¿de acuerdo? De forma que esta superficie la vamos a eliminar, esta línea se va a eliminar y esta línea se va a eliminar, de forma que esto quedará de esa manera que acabamos de hacer. De forma que yo podré superficie por líneas de contorno y copiar propiedades, por ejemplo, de la superficie trasera y decir que mis líneas de contorno ahora son, incluyendo la muesca que acabamos de seleccionar, tenemos ahí el elemento pintado y de la misma manera puedo hacer esta superficie aquí y esta superficie aquí detrás. Muy bien, ya tengo yo la muesca así pintada en este elemento. Ya lo vemos como tenemos la muesca ahí señalada. ¿De acuerdo? Algo parecido a lo que acabamos de hacer aquí lo podemos hacer al otro lado. Para ello podemos eliminar este y este. Y lo único que tenemos que coger es estos elementos y hacer una simetría respecto del plano XZ, crear copia con un punto base, por ejemplo este de aquí, y ya tengo automáticamente mi modelo, como acabo de comentar, eliminando este de aquí y este de aquí, con la muesca realizada. ¿De acuerdo? La idea es que esa muesca la vamos a introducir dentro del elemento en cuestión, de forma que yo pueda en mover copiar, desplazar en la dirección X, por ejemplo, digamos 0.001, vamos a desplazar 10 centímetros para ver qué tal, sin 0 copias, vamos en la dirección Y, X, exactamente, y me he quedado corto, vamos a decirle en este caso 0,1 para ver qué tal, y ahí vemos que me he quedado igual un pelín largo, pero bueno, vamos a intentar ajustar para que este caiga justo en el punto de interés. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, mover copiar, vamos a decirle menos 0.01, o vamos a decirle 2, a ver qué tal, y prácticamente está, aunque no del todo. Mover copiar 0.005 y ya ahí prácticamente lo tenemos. Un poquito más quizás, 0.002, y ahí digamos que ya lo tenemos pintado. Esto puede parecer que no está bien, pero bueno, esto no es mayor problema. Yo puedo elevar, porque bueno, estas muescas me las he inventado, puedo elevar esto un poquito más abajo, más hacia arriba, por ejemplo, menos 0.002, por ejemplo, hacia arriba, y ya vemos que prácticamente la muesca estaría casi que a ras. Vamos a llevarlo si quieres un poquito más, vamos a decirle menos 0.001 y ya lo tenemos ahí por encima. Muy bien, y ya prácticamente tenemos este modelo terminado, a falta de conectar, porque todavía no está conectado con el modelo de elementos finitos, ese detalle. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un nivel de detalle mucho más especialista en esta zona. Vamos a poner el modelo en alambre. Vamos a ver cómo conectamos ahora en la muesca el elemento en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces la idea será básicamente interseccionar esta superficie con esta otra superficie, esta superficie igual con estos elementos. O sea, queremos unir estas muescas que acabamos de pintar ahí, ¿no? Muy bien. Entonces podemos ver la cota que tiene este elemento, que es 0 menos 0.755. Yo puedo automáticamente coger estas cotas de nudos, nudo, editar y decir que es menos 0.755, de forma que va perfectamente al nivel, y ahí ya lo tendríamos, prácticamente el contacto se haría en esas zonas. Vale,
Fijaos como ahí no termina de intersectar. Vamos a decirle que la cota es menos 0.755. Más o menos sería un tema de precisión, pero bueno, seguro que ya está bien. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a hacer el contacto. ¡Chac! Muy bien. Y ahora, pues bueno, lo último que podemos hacer será intentar unir. Ahí lo vemos. De esta manera los elementos, ¿de acuerdo? Vamos a cancelar modo visibilidad. Vamos a coger esta línea y ponerla en el punto de interés. Ahí la tenemos. Y de nuevo, pues bueno, cogemos las dos superficies y esta superficie, que es la que estamos estudiando, y ya digo, la idea ahora es intentar conectar esto con mayor grado de detalle, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo vamos a coger todo, vamos a cancelar el modo visibilidad para coger también esta línea y también esta otra línea. Muy bien, y ahora lo que queremos es modelar un poco el efecto del contacto, ¿no? Entonces podemos decir que eso puede estar unido, por ejemplo, con barras de solo compresión, por ejemplo, pieza comprimida, de forma que le añadimos que no hay sección, o coger una sección que sea exactamente de la dimensión de la pletina que vamos a aplicar ahí, por ejemplo 3 milímetros. Y 20 milímetros, vamos a aceptar. Son barras que solo van a actuar en compresión. Si yo soy capaz de unir de esta manera, y yo puedo ahora ponerlo en la otra zona de atrás y vamos a ver cómo se va ahí a materializar ese contacto que acabamos de hacer. Estas barras que yo acabo de colocar, se puede girar la sección, por ejemplo 90 grados, para posicionarlo realmente como será. Estas barras solo van a actuar si hay, como digo, compresión, y pretenden simular, he dicho 20, pero realmente podemos decir que sea 10. Ahí lo tenemos. Y realmente el punto que yo he cogido, que es básicamente el punto bajo, se podría coger el punto intermedio. Seguramente será más correcto. Y eliminar estos elementos de aquí. Y con esto tenemos modelado pues el contacto de esa pieza. Vamos a ver cómo queda el modelo sólido. ¿Vale? De acuerdo que es excesivo, vamos a decirle por ejemplo 5 milímetros. Y más o menos así. Igual un poquito más. En realidad se puede medir la distancia de esta línea es de 0,03, pues será en este caso 6 milímetros. Muy bien, y ya tenemos pues el modelo de elementos finitos en esta zona. Vamos a verlo un poquito en detalle. Vamos a darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle, pues bueno, que todas estas superficies que ya acabamos de aplicar, en este caso, por ejemplo, estas de aquí, esta de aquí y esta de aquí, en editar superficie, queremos tener en la malla de elementos finitos el refinamiento de 0.05 para que sea consistente. Cálculo, generar la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Y ya digo, este refinamiento lo podemos hacer incluso todavía un poquito más pequeño, porque podemos ir a vistas, superficies por espesor, coger las de 3 milímetros y las de 2 milímetros, todas ellas. Vamos a decirle botón derecho, superficie, editar. Vamos a aplicar un refinamiento todavía un poquito más fino, 0.002, y de esta manera vamos a regenerar, mostrar la malla de elementos finitos, cálculo, generar la malla de elementos finitos, de esta manera.
Muy bien, tiene muy buena pinta y ya lo único que tenemos que hacer es darle a calcular. ¿De acuerdo? Vamos a darle a cálculo para peso propio. Fijaos que ahora esa carga que yo aplicaba aquí la tengo que aplicar, pues por ejemplo en esta arista y en esta arista, serían las dos mitades. Por ejemplo, una nueva carga en línea de 0.131, 0.131, que sería el mismo valor en total del valor que estamos aplicando ahí. Y con ello pues le puedo dar a calcular, vamos a ver qué tal converge. Y vemos que está como suelto. Esto se debe a que, bueno, seguramente el nudo del eje de la barra realmente está aquí debajo y no lo he terminado de unir. Entonces, bueno, vamos a decir que realmente la barra va con una viga rígida unida fijaos que ahí hay dos nudos. Vamos a quitar las cargas. Entonces, si cogemos el segundo nudo y le doy a eliminar, me cargo todos estos elementos. Vamos a darle a mostrar numeración. Si cojo el primer nudo y lo elimino, me cargo este de aquí, ¿no? Entonces, seguramente lo que tenga que hacer, vamos a deshacer, será, vamos a quitar la numeración, unir ambas piezas con una barra rígida. Cogemos el segundo y lo unimos ahí. Vamos a ver si ahora calcula. Y ahora pues bueno, podemos ver que la deformada ya tiene mucha mejor pinta. Vamos a ocultar el modelo y podemos quitar la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Y vemos cómo esta zona está modelada con elementos finitos, aunque puede parecer que no se ve. Vamos a darle a mostrar deformación, contorno de las superficies deformadas. Ya veis cómo esta zona está modelada con elementos finitos, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo estudiar esta zona un poquito más de detalle. Vamos a, desde nuevo, habilitar el modelo. Podemos estudiar la zona de elementos finitos con mucho más detalle, hacer una visibilidad y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos ver, por ejemplo, las tensiones. De von Mises. Me gustará mostrar las tensiones de von Mises en superficies, distribución constante de los elementos, ¿de acuerdo? De forma que podáis ver con mejor grado de detalle cómo se está entregando las tensiones en ese elemento. Podéis quitar quizás el valor un poco más singular que se produce ahí en la zona de ese valor y decirle, pues, por ejemplo, va desde 0 hasta 8, le das a rellenar, le das a aceptar y vemos un poco la distribución, como digo, de tensiones en esta zona. ¿De acuerdo? Puedes ponerla así o ponerla continua dentro de los elementos y veis un poco la zona de contacto donde mayor tensión tenéis, y al mismo tiempo podéis ver, si así queréis, la deformada del elemento en cuestión, que como veis está girando pues porque acompaña al modelo. Muy bien, esto es un modelo donde yo solo he modelado la unión esta de aquí. Como ejercicio a Dulce y a su equipo le podemos proponer que pues esta misma unión, o intenten diseñar esa unión con la misma técnica que yo les he mostrado para modelar esta zona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pueden llegar a modelar la unión de uno de estos lados o hacer todo el modelo, si así lo desean, con MEF, ¿de acuerdo? Lo cual puede ser bastante, como digo, interesante. Espero que sea útil. Cualquier duda, estamos en contacto.